Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo construir una página web muy sencilla con la herramienta Dreamweaver eh, a partir de un diseño hecho en Photoshop. De fondo van a estar escuchando un partido de voleibol que está cerca de mi casa. Como ustedes pueden ver, esto es una diagramación muy sencilla. De hecho, en este tutorial no tenemos aún un sistema de navegación, o sea, no hay una botonera ni hay un menú, pero por lo menos vamos a empezar entendiendo cuáles son las etiquetas eh, contenedoras o las etiquetas que van a servir para generar cajas en donde voy a agregar contenidos y cuáles son las etiquetas que existen para generar contenidos, bien sea de texto y en este caso imagen. Como podemos ver, este es un diseño muy sencillo, tiene un encabezado donde está el nombre de Gumball, tiene un artículo, tiene un elemento adjunto y tiene un pie de página. Recuerden que para construir desde Photoshop con precisión podemos utilizar las líneas guía, y estas líneas guía pues obviamente van a servir para colocar medidas que sean exactas, ¿cierto? Porque esa es la idea, que sean medidas exactas como para que se vea el diseño de alguna manera organizado. Bien, teniendo elaborado esto, obviamente por capas, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo sería el mapa de los elementos que tengo que elaborar. Lo primero es que tengo un elemento de fondo, o el fondo de mi proyecto como mínimo debería medir 900 por 800. Tendría un footer de 800 por 100 píxeles, un elemento adjunto de 290 por 340 píxeles, un artículo de 510 por 340 y tendríamos también un encabezado de 800 por 300 píxeles. Nótese que entre el fondo y el encabezado hay una margen superior, como lo está marcando aquí el mouse, y hay una margen inferior, o sea que tenemos que agregar esa característica también. Y lo mismo en el pie de página, al final hay una margen inferior. El resto sí, los cuadros van a quedar totalmente pegados. Entonces, teniendo en cuenta esas medidas, vamos a empezar a trabajar con HTML desde Dreamweaver. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar un proyecto siempre es crear una carpeta con el nombre del proyecto, ¿cierto? Entonces yo en este caso lo voy a colocar ejercicio-gumball. Trate como recomendación de utilizar siempre nombres pegados, bien sea por guión bajo o porque lo utiliza con el famoso camel case, que es colocar, en este caso vamos a darle aquí el ejemplo, si yo, a ver, enter. Si yo quiero separar las dos palabras, puedo utilizar la segunda con G mayúscula y ese también me permitiría como entender que son dos palabras separadas. Trate de no utilizar nunca espacios, ni tampoco utilizar comas, ni tildes, ni números en los nombres, tanto de los archivos como de los elementos que va a colocar ahí adentro. Entonces, todo lo que vaya a ir en mi proyecto va a ir en esta carpeta que se va a llamar ejercicio Gumball. Esta carpeta la hago antes de abrir Dreamweaver. ¿Listo? Bien, ahora sí nos vamos a Dreamweaver. En este caso yo tengo la versión CS6. Pues si es CC cambia un poco, pero no es mucho tampoco. Digamos que eso es una característica de las herramientas de Adobe, y es que a medida que va avanzando su versión hacen algunos cambios, pero no son tan fuertes como para que el usuario no se pierda. Lo primero que voy a hacer es empezar a trabajar con el HTML. Entonces voy a darle clic ahí donde dice crear nuevo HTML, y él por defecto me crea un archivo de HTML5. Recuerde que con esta primera línea lo que le está dando a entender al navegador es qué tipo de documento es, y en este caso le está diciendo que es de HTML, y como no tiene ninguna otra característica aquí en ese doctype, pues le está indicando que es HTML5. Luego viene la estructura del HTML, que es desde la segunda línea hasta la línea 10, lo que le está indicando
a través de estas líneas de código es que eso es una hoja de HTML en blanco para que empecemos a trabajar. Recuerde que la estructura del HTML o de los archivos de HTML se compone a través de etiquetas. La mayoría de etiquetas poseen dos partes, una etiqueta con una parte inicial que es la que abre y otra etiqueta con la parte final que es la que cierra. En este caso lo podemos distinguir porque la etiqueta que cierra tiene un slash antes de poner el nombre. La etiqueta simplemente sirve para referenciar cuál es el contenido o cuál es el elemento que se va a agregar. En este caso, tenemos una etiqueta HTML que abre en la línea 2 y cierra en la línea 10. Lo que está indicando esa etiqueta es que eso es una hoja de HTML. En la línea 3 tenemos una etiqueta head que abre y cierra en la línea 6. Lo que está indicando es que eso es una etiqueta del encabezado del HTML. Ese encabezado no es nada relacionado con el diseño que vamos a ver aquí en la pantalla, ¿cierto? En la interfaz, sino que por lo general son datos para el navegador. Dentro de los datos que más se resaltan o que nosotros podemos ver en un navegador que están dentro del encabezado es el título, que por ejemplo aquí dice Google Fonts, y el favicon, que es el iconito que sale aquí al lado, ¿cierto? Entonces, eso que esté dentro de la etiqueta head no va a incidir en nuestro diseño, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta, entonces todo esto de la línea 3 a la 6 no va a incidir en el diseño. Este título, pues sí. Entonces yo puedo colocar en el título ejercicio Rumble, ¿sí? Entonces la etiqueta de título me va a definir que lo que está dentro de ella es un título y pues obviamente tendríamos que escribir un texto. En la línea 8 y 9 vamos a encontrar la etiqueta cuerpo. Recuerden que esto es como una especie de copia del diseño editorial tradicional de periódicos. Entonces en el diseño tradicional de periódicos teníamos una cabeza donde venía el título del periódico y teníamos un cuerpo donde venía toda la parte del diseño editorial. Entonces nosotros lo que vamos a empezar a trabajar es en el body. Para trabajar en Dreamweaver lo único que tenemos que hacer es abrir eh, ese body para empezar a colocar cosas adentro, simplemente ubicando nuestro cursor en la última parte de la etiqueta body que abre y dándole enter. Obviamente Dreamweaver tiene opciones de inserciones automáticas. En estos tutoriales lo vamos a trabajar todo desde la línea de código. La primera recomendación, y es que para entender qué está dentro de qué, o sea, como esto, las etiquetas van a ir dentro de más etiquetas, ¿cierto? Hay unas que contienen, hay otras que sirven solamente para agregar contenido. Las contenedoras, haga de cuenta que son como cajas, ¿sí? Para entender qué está dentro de qué, mi recomendación es que trabajen con algo que se llama identar. Por lo tanto, utilicen la tecla de tabulación para generar una margen izquierda diferente. En este caso, vamos a empezar a mirar nuestro proyecto, ¿cierto? Y lo que tenemos que crear primero es este marco rectangular donde está el fondo, ¿sí? Y según las medidas que tenemos acá, ese marco debe medir 900 píxeles por 800. Para encerrar un proyecto, por lo general siempre se va a utilizar una etiqueta que es una etiqueta comodín que se llama div. Entonces, para agregar una etiqueta simplemente eh, tratamos de digitar su primera palabra o sus primeras letras utilizando los símbolos de menor que y mayor que, y Dreamweaver automáticamente, como ustedes lo pueden ver acá, a ver, no me deja acercar, ok, bien. Como lo pueden ver acá, el menú auxiliar que sale le dice cuáles son las opciones. Si yo le doy Enter sobre esa opción, como sé que estoy sobre la opción porque está con gris, puedo navegar con las flechas del teclado. Si le doy Enter, él me autocompleta. Entonces, cuando tengamos alguna duda, lo mejor es dejar que él autocomplete. Y en este caso, para cerrar la etiqueta con un slash. Para herramientas de Dreamweaver que son versiones anteriores, la 5, la 4, la 3, la 2, hay algunas etiquetas de HTML5 que no las va a autocompletar, por lo tanto se recomienda digitarlas. Entonces ya teniendo este div, yo puedo hacer un comentario para que yo como diseñador vaya entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Entonces
con este icono de acá, del lado izquierdo de la barra, puedo aplicar un comentario para HTML. Obviamente tengo que aplicar el comentario por fuera de las etiquetas, no aquí adentro, ¿sí? O sea, esto es dentro de la etiqueta, eso no se debe hacer. Trátelo de hacer por fuera. Y el comentario, cuando yo lo aplico, lo que debo hacer es escribir. Entonces puedo decir, esto encierra el proyecto. Y puedo agregar el comentario tanto al inicio como en la etiqueta que cierra, ¿sí? Entonces ya sé que esa etiqueta corresponde a lo que encierra el proyecto. Primero vamos a diagramar, después vamos a hacer la hoja de estilos. Entonces si vemos nuestro plano, dentro de este elemento, que es de 900 por 800, yo voy a agregar un encabezado, un artículo, un elemento adjunto y un pie de página, ¿sí? Tengo que empezar a dibujarlos de arriba hacia abajo, y en este caso voy a tomar el orden de lectura como si estuviéramos leyendo un libro. Entonces dibujaría primero el encabezado, luego el elemento que va a encerrar a estos dos, ¿cierto? Que hay un elemento invisible, luego que eso ya lo explicamos más adelante, luego vendríamos a dibujar el artículo, luego dibujaríamos el adjunto y por último el pie de página. Inicialmente, para nuestro diseño, vamos simplemente a dibujar, no vamos a colocar todavía los textos, ¿sí? Solamente vamos a diagramar, que esa es la primera parte de nuestro curso. Bien, entonces teniendo en cuenta eso voy a dibujar para esta medida, para esta medida, para esta y para esta. Todos lo que voy a dibujar primero son etiquetas contenedoras, o sea, etiquetas que me van a generar el rectángulo para luego agregar los contenidos que serían en este caso los textos y en este caso sería el texto y la imagen, ¿cierto? En este caso, en la etiqueta contenedora de la parte de arriba del encabezado vamos a colocar solamente una imagen de fondo, no la vamos a colocar como imagen de un artículo, y en el pie de página tendríamos que agregar texto luego. Entonces solamente nos vamos a dedicar a hacer las etiquetas de contenido para este primer video y a ubicarlas. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, ya dibujé la capa de fondo, ¿cierto? Ya dije que eso era un div. Ahora voy a empezar por este. Para esto voy a utilizar la etiqueta de encabezado. En HTML5 se definieron nuevas etiquetas para que la web fuera semántica. Entonces vamos a agregar una etiqueta que se llama header. Entonces solamente con las tres primeras puedo seleccionar y cierro la etiqueta. Si quiero agregar comentarios también lo puedo hacer. Entonces acá va encabezado, ¿sí? Ya tenemos el header dibujado, entonces de acuerdo a nuestro plano ya tenemos esto y ya tenemos esto. Aún no le hemos dado las características, para eso es del CSS. Solamente hemos dibujado los rectángulos y esos rectángulos no tienen ninguna propiedad todavía, o sea, no le he dicho que mide tanto de ancho, ni tanto de alto, ni qué color de fondo tiene. Bien, luego entonces vamos a dibujar estos dos elementos. Aquí es donde tenemos que entender una cosa. En HTML nosotros tenemos una representación como si fuera del mundo físico en el que vivimos. Nosotros en nuestro mundo somos personas, como personas nos podríamos calificar como objetos o clasificar como objetos. Como seres vivos podríamos clasificarnos como por esas agrupaciones. En este caso, para el HTML, cada uno de estos elementos se clasifica como un objeto. Entonces, un objeto es el header, un objeto es el artículo, un objeto es el adjunto, ¿sí? Cada vez que yo dibujo un objeto en HTML5, la física del HTML5 me dice que se van a ubicar en la parte superior, y si yo dibujo otro en la siguiente línea, o sea, después de que dibujé este header, si trato de dibujar algo aquí debajo, no dentro de él, sino debajo, ¿cierto? Acá, el objeto tratará de hacerse justamente debajo del header, o sea, acá, ¿sí? No al lado. Entonces, para que los objetos se hagan al lado, tenemos que darle una propiedad que se llama flotante, ¿sí? Entonces, para que esos dos elementos, tanto el artículo como el aside, que son etiquetas
independientes floten, hay que darles una propiedad que se llama float. Siempre agrego este ejemplo y es importante que lo veamos para entender un poco cómo funcionan los flotantes. Si yo tengo un elemento parecido a este, en este caso vamos a ver ahí, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esto es una cabina de entrenamiento para paracaidistas, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay personas que están afuera. ¿Cómo funciona eso? Con un sistema de turbina que está debajo de los paracaidistas, ¿cierto? Eso los hace flotar solamente a ellos. Cuando digo flotar es porque los objetos en HTML también flotan, o sea, las etiquetas, si yo les digo que floten, ¿sí? Pero para evitar que hayan problemas de seguridad, encierran a estas personas en la cabina, pues primero para que ellos no salgan volando por fuera y segundo para que los que están afuera de pronto al asomarse tampoco salgan volando, ¿cierto? Entonces esta cabina encerrará a los que están flotando, a cada uno de las personas o paracaidistas y adicionalmente tendrá una puerta con llave o con seguro, pues para evitar que también de pronto algún niño o un accidente se cuele ahí y se vaya a montar, ¿sí? Y se vaya a montar en la turbina, ¿no? No a matar. Y de pronto salga volando el niño sin tener que eh, necesidad de que él volara, ¿sí? Entonces, como los objetos que están dentro de esta cabina son los únicos que flotan, lo mismo vamos a hacer cuando tengamos dos objetos volando para diagramar en HTML, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es generar una etiqueta para encerrar tanto la etiqueta de artículo como la etiqueta de aside, que sería de adjunto. Entonces desde aquí, desde el header donde íbamos, ya vamos a hacer primero la cabina para encerrar los flotantes. Para eso puedo utilizar un div. En este caso, agregar un div que abre y un div que cierra, ¿sí? Y aquí le voy a colocar un comentario en la primera parte de la etiqueta. Este dice encierra los flotantes, ¿sí? Dentro del div, ahora sí voy a agregar el artículo. Ahí está, article. Y voy a agregar el otro elemento, el adjunto, que se llama aside, ¿sí? Entonces estos dos son los que flotan porque están dentro de este div que flota. ¿Cómo sé que están adentro? Porque les di una indentación o los identé, ¿cierto? O sea, les di una margen diferente para que fácilmente yo identifique que ellos, los que están aquí, están dentro del div, ¿sí? Lo mismo que hice aquí con los primeros elementos y este div que encierra todo el proyecto, ¿sí? Entonces luego de que ya tenemos los div flotantes, las etiquetas contenedoras flotantes, por último, después de ese div que deja flotar los dos elementos de adentro, vamos a colocar el pie de página y para eso vamos a utilizar la etiqueta footer. Entonces fíjense que este es uno de los grandes cambios de HTML5 y es que cada elemento que yo vaya a colocar lo correlacionaron a nivel editorial con una etiqueta, ¿sí? Entonces si es un encabezado va en una etiqueta que se llama header, si es un artículo va en una etiqueta que se llama article, si es un elemento adjunto al artículo va dentro de una etiqueta que se llama site, o si es un pie de página va en una etiqueta que se llama footer, ¿sí? Anteriormente todo se agregaban divs y solamente cambiándole el nombre del estilo pues se sabía qué era. Ahora ya el navegador va a entender que lo que encuentra aquí adentro va a ser parte de un artículo. Bien, ya teniendo esta diagramación básica, lo que debemos hacer primero es guardar. Entonces archivo, guardar. Recuerde que para eso nosotros creamos una carpeta, en este caso está en descargas, yo lo voy a colocar aquí dentro de ejercicio Gumball y le voy a colocar un nombre, recuerde, sin espacios, sin tildes, en este caso ejercicio Gumball.html y le doy clic en guardar. Ya teniendo esto, si yo lo revisara en un navegador pues no se vería nada, ¿sí?
Mi recomendación es siempre cuando vayan a revisar utilicen un navegador que tenga inspector. En este caso creo que Google Chrome, Firefox también tienen inspector y Opera. Safari no sé si toca instalarle una extensión. De todas maneras voy a utilizar yo Google Chrome, entonces voy a abrir mi archivo de HTML con Google Chrome y efectivamente no sale nada, a pesar de que yo ya escribí algunas etiquetas, todo está en blanco. ¿Por qué? Porque las etiquetas pues aún no le he dado ninguna característica, o sea, no le he dicho esta etiqueta tiene propiedad de ancho tanto, alto tanto, fondo tanto, ¿sí? Pero si yo le doy clic derecho a inspeccionar aquí sobre la pantalla, él en la parte de arriba me va a mostrar la estructura HTML y en la parte de abajo los estilos, o sea, las propiedades de esas etiquetas. Obviamente yo tengo que entrar en el body y si voy clicando alguna de estas etiquetas que están contraídas, él me las va a expandir e incluso me muestra también los comentarios que he colocado, ¿cierto? Entonces aquí está la etiqueta que encierra todo, aquí está el header, aquí está el div que encierra el artículo y el aside y aquí está el footer, ¿sí? Y al seleccionar esas etiquetas, pues en la hoja de estilos no me aparece nada porque no le he dado ninguna característica a ellos, ¿sí? Entonces lo siguiente que tengo que hacer con esto es crear la hoja de estilos. Entonces para eso lo vamos a ver en el siguiente video.